de octubre, sí. Bueno, creo que sí, sí, el 27 de octubre, sí, ok. El viernes 27 de octubre. No, todavía tenemos 2 minutos. Tenemos 2 minutos. Tenemos 2 minutos. Ok, sí, tenemos 2 minutos. 2 minutos tenemos. Sí, tenemos 2 minutos. Creo que esos 2 minutos no son. Ok, ok, ok. Está bien, ya vamos a comenzar. O sea, ya. Sí, sí, no me diga nada. Vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Hebreos, capítulo 6. Ok, sí. Aquí vamos a estudiar acerca de cómo nosotros podemos profundizando en la fe. Esto es un llamado espiritual, un llamado a la madurez espiritual. Esto es un llamado a la fe espiritual. Bueno, mire, recientemente vi un documental sobre una mariposa. Se explicaba cómo durante su metamorfosis deben esforzarse para salir del capullo. Si reciben ayuda, no si reciben, no desarrollan la fuerza, si reciben ayuda, no desarrollan la fuerza necesaria para volar. La madurez espiritual se trata de enfrentar nuestras luchas por nosotros mismos. En Cristo encontramos la fortaleza para que necesitamos para atravesar nuestros propios capullos y volar alto en tiempo de prueba. Este pasaje de Hebreos, que el versículo capítulo 6, versículo del 1 al 20, nos exhorta a dejar de lado los principios elementales de la fe y avanzar hacia la madurez espiritual. Se nos recuerda la importancia de crecer de nuestra relación con Dios y no enfocarnos en lo básico. Además, se enfatiza la seguridad que encontramos en la esperanza que tenemos en Cristo, quien se convierte en nuestro ancla en tiempo de pruebas. Este pasaje nos desafía a no confundirnos con un nivel superficial de fe. Muchos pueden sentirse seguros en su creencia, pero es vital madurar y profundizar en nuestra relación con Dios. A reconocer nuestras luchas y debilidades, podemos ver la importancia de buscar crecimiento espiritual y depender de la esperanza que nos ofrece Cristo como nuestra ancla segura. Esta clase nos puede enseñar el crecimiento espiritual es proceso continuo y necesario en la vida del creyente. Eso es lo que esta clase nos va a enseñar a nosotros, que el crecimiento espiritual es un proceso continuo y necesario en la vida del creyente. La madurez en la fe no solo implica conocimiento, sino una relación más profunda con Dios, la que continuamente nos transforma y nos fortalece en medio de las adversidades. Cristo es central en este pasaje como fuente de nuestra esperanza y la garantía de nuestro anhelo del crecimiento. La referencia a la esperanza
y a Jesucristo como nuestra ancla está en armonía con la narrativa bíblica, que destaca a Cristo como nuestra seguridad y fundamento en todos los ámbitos de la vida. Ningún capítulo de la Biblia ha perturbado más a la gente que Hebreos 6. Ningún capítulo de la Biblia ha perturbado más personas que Hebreos 6. Es lamentable que incluso creyentes sinceros hayan discutido sobre la doctrina de apostasía. Los eruditos han ofrecido varias interpretaciones de este pasaje. Una de ellas describe el pecado de apostasía, lo que significa que los cristianos pueden perder su salvación. Dos, trata con personas que estaban casi salvadas, pero luego se retrataron de confiar en Cristo. Tres, describe un pecado posible solo para los judíos que vivían mientras el templo de judíos aún estaba en pie. Cuatro, presentan un caso hipotético o ilustración que realmente no podía suceder. Sin embargo, respecto a las opiniones de los demás, debo rechazar esas ideas que acabo de enumerar. Siento que Hebreos 6, como el resto del libro, fue escrito a creyentes, pero este capítulo no describe un pecado que resulte en un creyente y da la salvación. Si tenemos en cuenta el contexto total del libro y si prestamos mucha atención a las palabras utilizadas, descubriremos que las principales lecciones del capítulo son las del arrepentimiento y la seguridad. Un llamamiento. Vamos a ver aquí en la primera parte, del versículo 1 al 3, vamos a ver un llamamiento. Dice así: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos de las posiciones de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Bueno, el escritor ha reprendido severamente a sus lectores debido a su torpeza espiritual. Eso lo pudimos ver en el capítulo 5, versículo 11 al 14. Ahora lo insta a seguir adelante hacia la madurez, que es la perfección. Esto, por supuesto, es el tema principal del libro. La palabra perfección, madurez, es la misma palabra utilizada en la parábola del sembrador en Lucas 8:14. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura y no llevan fruto a la perfección. Esta imagen se refleja más adelante con la ilustración del campo en hebreo. El llamamiento seguimos adelante es ligeramente seamos llevados o transportados delante. Mira lo que dice aquí este mismo capítulo, versículo 7 al 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada. Recibe bendición de Dios. Pero si produce cardo, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Es la misma palabra traducida como sujetándonos en el versículo 1 y 3. En otras palabras, el escritor no está hablando de esfuerzos propios. Está apelando a los lectores a entregarse al poder
de Dios, el mismo poder que sustenta todo el universo. ¿Cómo podemos caer cuando Dios nos está sosteniendo? ¿Cómo podemos caer? En lugar de seguir adelante, sin embargo, estos judíos creyentes fueron tentados a poner de nuevo un fundamento que se describe en los versículos 2 y 3. Los 6 elementos de este fundamento no se refieren a la fe cristiana como tal, sino como bien a las doctrinas básicas del judaísmo. Enfrentando los fuegos de la persecución, estos cristianos hebreos fueron tentados a caer junto al camino al abandonar su confesión de Cristo. Ya habían retrocedido a la infancia, ellos habían retrocedido a la infancia. Mira lo que dice, mire, en Hebreos 5, capítulo 5, versículo del 11 al 14, mira como dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debían ser maestros, otra vez tienen necesidad de alguien les enseñe los principios, elementos de los oráculos de Dios. Ya han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma su leche, solo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos excitados para discernir el bien y el mal. Ahora, ahora eran procesos propensos a volver al judaísmo, poniendo así de nuevo el fundamento que había preparado el camino para Cristo y la plena luz del cristianismo. Se habían arrepentido de las obras, sí, se habían arrepentido de las obras muertas, refiriéndose a las obras bajo la ley. Habían mostrado fe hacia Dios, creían en la doctrina de los lavamientos, no en el bautismo, sí, no los lavamientos levíticos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vajillas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de ancianos, sino que comen con manos inmundas? Ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos alimentos y ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La imposición de manos se refiere al día de la expiación. Mira cómo dice aquí el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 21. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrio y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza de macho cabrio, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Todo verdadero judío se aferraba a una resurrección y juicio futuro, todos ellos, pero estando Pero esto admito ante ustedes que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo a Dios de nuestro Padre creyendo todo lo que conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también habrían de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Si no avanzan, retrocederían, lo que significaba abandonar la sustancia del cristianismo por la sombra del judaísmo. Un argumento, vamos a ver el argumento, qué es lo que se va a argumentar aquí
en el versículo 4 al 8. Porque en los casos que fueron una vez iluminados, que aprobaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es posible renovarlos otra vez para arrepentimiento, pues que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y los ponen a la inmonencia pública, porque la tierra que que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, produce vegetación útil a aquellos por las cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Esta próxima será maldecida termina por ser quemada. Note, note aquí desde el principio que el tema aquí es arrepentimiento, no salvación. El tema aquí es arrepentimiento, no salvación, porque es imposible renovarlo a los que no se arrepientan, renovarlo para arrepentimiento, porque no es imposible renovarlos para arrepentimiento. Fíjate lo que el tema aquí empieza, porque es posible renovarlo para arrepentimiento. Si este pasaje está hablando de salvación, entonces está enseñando que un creyente pierde la salvación, no puede recuperarla. ¿Ok? Si este pasaje está hablando de la salvación, entonces está enseñando que un creyente que pierde la salvación no puede recuperarla. Esto significa que la salvación depende en parte de nuestra propia obra y una vez que perdemos la salvación, nunca podemos recuperarla. Pero el tema del capítulo es el arrepentimiento, la actitud del creyente hacia la palabra de Dios. Los versículos del 4 al 5 describen a los cristianos reales. Porque el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaste donde celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Aquí el escritor creía que estaban verdaderamente salvos. El escritor creía que estaban verdaderamente salvos. No tenemos personas casi salvas aquí, sino creyentes reales. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimiento. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, y también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Las dos palabras clave en el versículo 6 son caer y crucificar. Caer no es la palabra griega apostasía, de la cual obtenemos la palabra español apostasía. El parapito, que significa caer al lado, desviarse, vagar, es similar a la palabra para transgresión, como se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Si un hombre es sorprendido en una falta, esto es una transgresión. Mira cómo dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el versículo 6 describe a creyentes que han experimentado las bendiciones espirituales de Dios, pero que caen al lado o transgreden debido a la incredulidad.
pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y los ponen a la ignominia pública. Mm. Habiendo hecho esto, están en peligro de ser castigados divinamente. Además, han olvidado las exhortaciones que como hijos le dirige. Hijo mío, no tengas un poco la disciplina del Señor, ni desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor, porque el Señor al que ama, disciplina y azota, y a todo el que recibe por hijo. Que es para su corrección que sufre. Dios los trata como a hijos, porque hijos hay quien su padre no discipline. Pero si están sin disciplina, de lo cual todos han sido hechos participantes, entonces sus hijos legítimos, no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos. ¿Con cuánta más razón no te estamos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos no disciplinaban por pocos días, como lo parecía, pero Él nos disciplinaba para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina, al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después le da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezca las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Mm. Y de convertirse. No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo obtienen el premio, corran, pero solo uno obtiene el premio, corran de tal modo que ganen. Todos los que compiten en los juegos se obtienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como si tener meta, de esta manera peleo, no dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Lo que resulta en la pérdida de recompensa y la desoperación divina, pero no la pérdida de la salvación. La frase viendo que crucifica en el versículo 6 debería traducirse como mientras están crucificando. En otras palabras, Hebreos 6, del 4 al 6, no enseña que los santos pecan, no pueden ser llevados a arrepentimiento, sino que no pueden ser llevados al arrepentimiento mientras continúan pecando, avergonzando a Cristo. Los creyentes que continúan en pecado, demuestran que que no se han arrepentido. Sansón y Saúl son los casos en cuestión. También, mire, busquen la paz con todos y la santidad, sin los cuales nadie verá el Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Isaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pero no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Las ilustraciones del campo
los versículos 7 y 8, relacionar esta verdad con la imagen de los fuegos de la prueba de Dios. Una verdad dada aquí en el versículo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y a otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios nos salvó para dar fruto. Nuestras vidas un día serán probadas. Lo que hagamos que no sea probado será quemado. Nótese en el campo, no se quema, sino el fruto. No, nótese que el campo no se quema, sino el fruto. El campo no se quema, sino el fruto. El creyente es salvo así por fuego. Mire, si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, ese era salvo, aunque así como a través del fuego. Mira lo que dice Primera Corintios, capítulo 3, versículo 15. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Entonces, todo el mensaje, este difícil pasaje es este. Los cristianos pueden retroceder sus vidas espirituales y avergonzar a Cristo. Mientras viven un pecado, no pueden ser llevados al arrepentimiento y están en peligro de castigo divino. Si persisten su vida, no darán fruto duradero y sufrirán pérdida en el tribunal de Cristo. Y para que no usemos la gracia como excusa para el pecado. Pues, pues conocemos, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor jugará a su pueblo. Recuerda a los sacerdotes creyentes, recuerda a los sacerdotes creyentes. El Señor jugará a su pueblo. Una seguridad, una seguridad. Tenemos una seguridad en Cristo. Tenemos una seguridad. Vamos a ver lo que dice aquí este libro del capítulo 6, del versículo 6, capítulo 6, versículo 9 al 20. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas son mejores, de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hacia el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino limitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham,
no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperando con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por un mayor de ellos mismos. Y para ellos un juramento dado como confirman es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la mutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, lo cual es lo que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla el alma una esperanza según y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Bueno, el escritor, el escritor con un pasaje tan sólido sobre la seguridad eterna como encontraremos en cualquier parte de la Biblia, señala en primer lugar sus propias vidas, señala sus propias vidas. Mira aquí en el versículo 10 al 12, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y él les recuerda, él les recuerda que habían dado toda evidencia de ser verdaderos cristianos. Él les recuerda que habían dado ellos toda la evidencia de ser verdaderos cristianos. Encontraremos fe, esperanza y amor descritos en estos tres versículos. Y estos rasgos son los de la característica de los verdaderos creyentes. Mira, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. La esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pero les advierte en el versículo 12 que no sean torpes al oír. Ese lo advierte, que no sean torpes o perezosos. Es la misma palabra que en el capítulo 5, versículo 11. Dios ha dado sus promesas. Solo necesitaba ejercitar la fe y la paciencia para recibir la bendición. Luego usa Abraham como una ilustración de fe y paciencia. Él usa a Abraham como una ilustración de fe y paciencia. Ciertamente, Abraham e incluso repitió pecado dos veces. Sin embargo, Dios cumplió su promesa con él. Después de todo, los pactos de Dios no dependen de la fe de los santos para su certeza, dependen solo de la fidelidad de Dios. Se lo voy a volver a repetir.
después de todo, los pactos de Dios no dependen de la fe de los santos para su certeza, dependen solo de la fidelidad de Dios. Dios verificó la promesa, Él la verificó, orando por sí mismo, y eso lo resolvió Abraham. No recibió la bendición prometida debido a su propia bondad o obediencia, sino debido a la fidelidad de Dios. Y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo único. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de la orilla, en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Abraham experimentó muchas pruebas y tentaciones, al igual que los lectores originales de Hebreos, pero Dios lo sacó adelante. Versículo 17, el escritor dice que Dios hizo todo esto por Abraham, para que los herederos pudieran conocer la fidelidad del consejo y la promesa de Dios. ¿Quiénes son estos herederos? ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos herederos? Aquí lo vamos a ver en el versículo 18, vamos a ver los herederos, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, lo que hemos buscado, refugio, seamos grandemente animados para asignarnos de la esperanza no puesta delante de nosotros. Todos los verdaderos creyentes son herederos, porque son hijos de Abraham, por la fe. Entonces hay dos cosas inmutables que nos dan seguridad, la promesa de Dios, porque Dios no puede mentir, porque Dios no puede mentir, eso es lo único que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, porque Dios no puede mentir. El juramento de Dios, Él no puede mentir en su juramento, porque Dios no puede cambiar. Dios no puede, nosotros somos los que cambiamos, pero Él no cambia. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo del futuro. Él no cambia. La palabra inmutable de Dios y la persona inmutable de Dios son todos lo que necesitamos para asegurarnos que somos salvos y guardados por la eternidad. Tenemos, tenemos una esperanza para anclar en nuestras almas. Y esta esperanza, ¿quién es? Es en Cristo mismo. Pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto fue sin juramento. Y por cuanto no fue sin juramento. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de nuestro Salvador, de Jesucristo, de Cristo Jesús, nuestra esperanza. ¿Cómo desviarnos? ¿Cómo desviarnos espiritualmente? Cuando en Cristo estamos anclados en el cielo mismo. ¿Cómo? Por tanto, debemos prestar muchas, por tanto, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablado por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justicia retribución, ¿cómo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por las que lo oyeron? Tenemos un ancla segura y firme. Tenemos un precursor que nos ha abierto el camino y se encargará de que un día nos unamos a Él en gloria.
En el lugar de asustar a los santos, haciéndoles pensar que están perdidos, este maravilloso capítulo advierte contra las incredulidades y un corazón no arrepentido. Y también nos asegura que estamos anclados en la eternidad. La madurez espiritual no solo es un objetivo, sino una necesidad para enfrentar las pruebas de la vida, encontrando en Cristo la esperanza y estabilidad que necesitamos. Se lo voy a volver a repetir. La madurez espiritual no solo es un objetivo, sino es una necesidad para enfrentar las pruebas de la vida. Tenemos que madurar espiritualmente y tenemos que encontrando en Cristo la esperanza y la estabilidad que necesitamos. Tenemos que encontrar la estabilidad, la esperanza que nosotros necesitamos. ¿En quién? En Cristo. En Cristo tenemos que encontrar todas estas cosas que son muy bonitas y son muy buenas para todos nosotros. Bueno, voy a terminar ya aquí este libro, este capítulo 6. Ya voy a terminarlo ya. Y entonces nos vamos a ver el lunes a la misma hora y vamos a comenzar a estudiar el capítulo 7. Bye.